Muere en un ataque armado un diputado de la Constituyente que creó la Carta Magna hace casi 40 años. Director de la policía asume control de la investigación. Asesinos entran a la casa de la hermana de un diputado y la ejecutan. La esposa del congresista fue atacada a inicios de año. La frontera con Huehuetenango, México y Honduras fueron los destinos de los 16 pandilleros fugados. Fuerza de Tarea Vulcano comenzará búsqueda en estos sectores, dice la PNC. Presentaron toda la evidencia contra ladrones de moto y aprovechándose de un recurso legal reconocieron el delito y pronto estarán libres. Comienza la temporada de convivios y con ello el riesgo de más accidentes letales, así como mayor violencia. Autoridades piden precauciones durante estas fechas. Miércoles 19 de noviembre, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Impacto Directo, una emisión más. Estamos preparados junto a todo el equipo para llevarle por este recorrido informativo. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Germán Galindo, internacionalista; Jairón Salguero, actor y comediante; y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Y el abogado y exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara murió en un ataque armado. Este hecho ocurrió en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. La noche del martes 18 de noviembre, un ataque armado en el puente Villalinda, zona 7, dejó gravemente herido al abogado y exdiputado Juan Alberto Salguero Cámbara, de 84 años. Bomberos municipales lo trasladaron al Hospital Roosevelt, donde falleció. El INASIF confirmó que murió por heridas de arma de fuego. Según el MP, tenía vigente una orden de captura por violencia contra la mujer. En la escena se localizó su vehículo BMW, un arma 9 milímetros, municiones y varios casquillos. Familiares indicaron que Salguero había salido minutos antes de su oficina en la zona 1 y que ya había sufrido un atentado en el 2014 en el mismo lugar. También señalaron que tenía amenazas recientes. Se está dando seguimiento a cámaras, se nombró personal de videoforense de la DEIC para poder tener ya las posibles identificaciones de los vehículos y de los responsables y poder tener ya certeza de alguna información preliminar. Las autoridades manejan como hipótesis un ataque directo perpetrado por sicarios que lo habrían seguido en motocicleta. Salguero Cámbara fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y exdiputado del MLN en el Congreso de la República. Reportó Andrea Domínguez. Y hemos visto las primeras imágenes que circulan en las redes sociales, momentos después de este ataque armado, cómo los ciudadanos, Jairón, tratan de detener el vehículo que va en marcha para que no vaya a colisionar o caiga de ese desnivel en el anillo periférico. Sí, fue impresionante las imágenes donde unos muchachos están en una moto, de plano oyen los disparos y se quedan viendo, luego tratan de detener el vehículo. Me imagino que él se quedó con el pie en el acelerador, me imagino. Lamentable, porque nadie debería perder la vida así, pero saber, me imagino, yo en mi opinión creo que fue el mobbing, la venganza. Según las últimas investigaciones, el señor tenía orden de captura desde el 2024 por violencia contra la mujer. De hecho, dice las investigaciones de que ya había recibido amenazas de voz de una mujer. Entonces, por ahí puede ir el crimen. Ya vieron que hoy la vida en Guatemala no cuesta más de 5,000 quetzales, ¿verdad? Y otro aspecto, Luis Fernando, el nuevo ministro ha recibido un país sumido en la violencia. Estamos hablando de hechos que ocurren todos los días, balaceras en Izabal, hechos violentos en donde vemos la hazaña con la que se cometen estos crímenes. ¿Esperaríamos acciones inmediatas, una respuesta contundente? Bueno, la verdad es que las acciones inmediatas deberían de ser el primer paso. Pero sin embargo no es todo lo que va a cambiar la realidad en la que hemos caído. Nosotros desde que inició el programa empezamos denunciando cómo los hechos de violencia estaban empezando a dispararse y posteriormente advertíamos de que eso iba a dar como resultado el incremento de los asesinatos diarios. Lamentablemente se trató de ocultar esa realidad
diciendo que era una percepción de inseguridad por las redes sociales, cuando en realidad es un dato real. Entonces creería que ahora lo que le toca al ministro es no solamente las reacciones inmediatas de la criminalidad que está ocurriendo actualmente, sino también deben de reforzar el tema de la investigación civil, el tema del fortalecimiento de la lucha contra pandillas. Recordemos que hay una fuerza que se dedica específicamente a esa parte, se tienen identificadas células que se dedican al sicariato, entonces es todo un sistema que debe de funcionar de una forma integral para poder brindar una solución de seguridad a la ciudadanía. Pero no solo el Ministerio de Gobernación. No, es el en Ministerio conjunto, Público el se le Ministerio cae Público. en todos los casos porque no investigan. Y muchos de estos Nunca casos presentan pruebas. son desestimados. Sí. Entonces, es bien importante que la Fiscalía de Delitos contra las Pandillas, la DIPANDA, y la fuerza de tarea que está a cargo de perseguir los asesinatos y todo esto, creo que es importante que de verdad empiecen a trabajar estructuralmente, sistematizadamente. Son varios los actores Porque son- que o sea, acá son tienen distintas. responsabilidad, pero los mismos problemas que hay entre el Ejecutivo, Gobernación y el MP, al final de cuentas, quienes terminamos pagando los platos rotos somos los ciudadanos. Y ya que hablamos de violencia, este otro caso, se trata de una mujer y un niño de tan solo 1 año de edad. Fueron víctimas de un hecho armado ocurrido este miércoles en la 18 Avenida y Séptima Calle, en Puerto Barrios, Izabal. De acuerdo con los bomberos voluntarios, al llegar al lugar encontraron a la mujer con múltiples heridas de bala y sin signos vitales, mientras que el menor presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció minutos después de ser ingresado. Testigos narraron que los atacantes huyeron rápidamente en una motocicleta, aunque no pudieron aportar mayores características debido al caos que generó la balacera. La Policía Nacional Civil informó que pese a los esfuerzos de búsqueda en sectores aledaños, no se reportan capturas vinculadas a este hecho. Y es una situación terrible, ¿no? Un niño de 1 año en una escena, en una situación en donde él no tiene ninguna culpa, ninguna responsabilidad, Nidia. Sí, los niños creo que en este caso, si están cerca de la persona a la cual, pues, lamentablemente le van a ir a hacer algo malo, en este caso asesinarlo, pues son uno de los que reciben muchas veces algo de esto. Tuvimos una noticia hace algunos meses muy triste, que en un fuego cruzado un niño falleció en plena calle, en la noche. Entonces, creo que son los más vulnerables aquí. Ahora, esto es lamentable, pero también es lamentable ver noticias donde nuevamente la inseguridad. Aquí asesinaron a una señora, a una mujer, delante del hijo, o sea, delante de este niño. Realmente esto es bien lamentable y es preocupante porque no podemos estar ya. Sabemos muy bien que no hay seguridad, los niveles de inseguridad están por los cielos, pero imagínate cómo va a estar este niño después, o sea, cuáles son las consecuencias que va a tener él de haber presenciado este acto tan vil. Y estamos Preocupante. hablando de la hermana de un diputado, Exactamente. Germán. No son ciudadanos normales por la investidura que tiene el hermano de esta mujer que ha sido víctima. Bueno, en de teoría violencia. la hermana sí debería de ser una ciudadana normal, ella no debería por qué recibir ningún beneficio porque su hermano sea diputado o exdiputado, eso no va, no existe una protección de seguridad a menos de que sea su hija o su esposa, en ese caso sí, pero también ahí lo que está viviendo, lo que vivió lamentablemente la hermana es lo que vivimos todos los guatemaltecos. Lo que pasa es que si le pasa a la hermana a un diputado, se relaciona y se puede hacer se puede llegar a hacer un prejuicio. Hay vínculos. Claro, ¿verdad? no, podríamos llegar a asumir ciertas cosas, pero al final nos parece extraño, pero es lo que se vive todos los días. Esta vez le tocó a ella y en los dos casos que acabamos de ver, lo más probable es que las personas quienes hayan querido hacerles daño y quienes hayan querido acabar con la vida no hayan sido quienes hayan jalado el gatillo, por lo que es importante justo el trabajo de las autoridades de seguir estas redes de sicariato, que al final son las que se lucran asesinando a personas, y allí es donde pueden dar, porque son redes y son sistemas que operan, que están más y mejor organizados que las propias instituciones que están detrás de ellos. Entonces sí, hay que apuntarle a quien disparó el gatillo, obviamente quien
pago también, pero creo que va a tener un impacto más fuerte, un impacto directo, acabar con estas pandillas y estas instituciones o sistemas. A ver, y Puerto Barrios, que en estas últimas horas se ha convertido en escenario de hechos violentos, de balaceras. Yo no logro salir del asombro todavía, Jairón, de este niño malherido, es llevado al hospital y no sobrevive, perdió la vida. Estamos hablando de un niño de 1 año, con un gran futuro, con toda una esperanza de ser productivo y que hoy ya no está con nosotros, víctima de inseguridad. Bueno, él fue víctima de una bala, pero ¿cuántos niños mueren a diario víctimas de la Desnutrición y de otras desnutrición, cosas? del Trato, abandono, del Estado y del sistema de este país, Más de que nutrición. les conviene mantenernos en la pobreza, les conviene mantenernos en la ignorancia y sin educación? Pues un pueblo que no se educa se va a comportar salvajemente como actualmente estamos. Las élites de este país no viven en este país, solo se aprovechan de los recursos tanto humanos y naturales. Entonces, al final, solo nos queda a nosotros comportarnos como salvajes y es lo que está, es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Las autoridades han confirmado que continúan las investigaciones por un hecho criminal registrado el pasado lunes en un camino de terracería del municipio de Chuarrancho, en el sector de la aldea Lo de Reyes, en dirección a El Chol, en Baja Verapaz. Según la Fiscalía de Chinautla del Ministerio Público, en el lugar fueron localizados los cadáveres de 3 hombres con edades entre 25 y 40 años. Todos presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, incluido el tiro de gracia, así como un vehículo calcinado en las cercanías. Los fiscales documentaron diversos indicios, entre ellos un casquillo para escopeta, una placa de circulación y el vehículo quemado. Sin embargo, se confirmó que ninguno de los cuerpos presentaba quemaduras, pese al automóvil incinerado encontrado en el sitio. Los 3 cuerpos fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente y su identificación oficial. Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Y bueno, y acá fácilmente uno deduce que fueron ejecutadas estas personas en otro lugar y luego dejadas en el vehículo. Borraron evidencia indiscutiblemente prendiéndole fuego a este automotor, Luis Fernando. Y también vemos el lugar donde los van a dejar. Es un lugar bastante Alejado, desolado, remoto, de difícil acceso. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de pasar por esa carretera, pero es una carretera donde de verdad ojalá que no pinches si pasas por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque sabes de que no va a haber nadie en kilómetros a la redonda. Lo que mencionabas era bien importante. Queman el vehículo con el propósito de eliminar evidencia y los dejan a ellos fuera y se comprueba científicamente que ninguno de ellos murió por quemaduras. O sea, definitivamente fueron masacrados, fueron asesinados y otra vez, ¿verdad? El móvil, quiénes eran, qué hacían, a qué se dedicaban, por ahí ahí se va a ir la línea de investigación, si es que hacen investigación. Porque como bien lo mencionábamos, muchas de las denuncias se desestiman y al final se quedan archivadas. Y ese es uno de los desafíos y retos que enfrentamos para poder darle justicia a los guatemaltecos. O muchos de los casos, si no son mediáticos, al final de cuentas no se investigan y es una estadística más al final de cuentas. Por supuesto, el ciudadano común en este país no tiene esperanza de justicia. Yo tenía una obra de teatro donde decía que en 1593 no había justicia para el pobre. Yo, pues ahora tampoco. O sea, desgraciadamente conseguir justicia en este país es una de las otras cosas imposibles, ¿no? Yo conté el caso de un conocido que era tío de una expareja que lo asesinan y nos llaman del Ministerio Público para decir, mire, ¿quiere que investiguemos o se queda así? En pocas palabras. Pero si quiere que investiguemos tiene que hacer esto. Entonces, ¿qué dice la familia? No, mejor déjelo así. O sea, ¿qué puedes hacer? Tenemos un Ministerio Público ineficiente, investigación ineficiente. O sea, ya Malaya, un investigador que dijera, hasta que no resuelva este caso no me quedo tranquilo. Pero aquí no, porque aquí todo se hace por dinero, desgraciadamente. Situaciones complejas, porque hablábamos hace un momento, Nidia, de lo que hoy enfrentan las nuevas autoridades de gobernación. Esperaríamos tener un país mucho más tranquilo, seguro, en una época del año en donde buscamos ese acercamiento, los buenos sentimientos, pero no, esto
cada vez nos deja helados. Sí, y estamos casi que a pocas semanas de iniciar el mes más lindo, dicen por ahí, diciembre, pero lamentablemente con noticias, con inseguridad y un país que realmente está de rodillas ante muchas organizaciones criminales, las extorsiones, el sicariato, el narcotráfico, la delincuencia normal, ¿verdad?, que siempre sufrimos. Entonces, creo que sería de pedirles a las autoridades que hagan algo, que realmente actúen, un ministerio público, como decían, que investigue realmente, que no se queden solo con que si quieren o no quieren. Eso no se debería de preguntar. Ellos deberían hacer su trabajo, investigar, hasta llegar a las últimas instancias y lograr establecer qué fue lo que pasó. Casi que todos los casos que pasan por el Ministerio Público, muchos son desestimados, archivados o olvidados, ¿verdad? Y es que la violencia al final de cuentas sobrepasa la capacidad que tienen las autoridades, porque todos los días estamos hablando de 10 crímenes o más. Pero lo siguiente que ha sido confirmado por las autoridades es la presencia del FBI en el país. Los delegados se encuentran en reuniones y definiendo las rutas de apoyo. Según se informó, el FBI posiblemente enfocará su colaboración en mapear las rutas financieras y logísticas que permiten a estructuras criminales sostener fugas prolongadas. De acuerdo con David Boteo, director de la Policía Nacional Civil, la denominada tercera generación de pandillas opera actualmente como una empresa criminal con profesionales en finanzas, abogados y presencia en actividades como narcomenudeo, construcción política y lavado de dinero. Y se tiene toda esta información, pero ¿se actúa? ¿Se hace algo al final de cuentas? ¿De qué sirve tener los datos, saber que es una tercera generación, que hay profesionales, en dónde están involucrados? Pero si no se actúa, de nada sirve. Sí, justo el cartel o el flyer que estaban enseñando de las caras de los que se escaparon decía: no descansaremos hasta encontrarlos. Y a ver, realmente creemos que hay personas ahorita fuera de las 4 de la tarde, horario estatal de oficina, trabajando para encontrar a estas personas. Evidentemente no, nadie se cree eso. Sabemos que incluso el hecho de que vengan muchas instituciones internacionales a apoyar, pues yo lo aplaudo, es algo muy bueno que se debe de llevar a cabo. Sin embargo, estas mismas instituciones cuando vienen y salen del país se dan cuenta de la pérdida de dinero, de la pérdida de tiempo que es venir a enseñarle a esta gente cómo hacer su trabajo, porque es gente que no quiere hacer su trabajo en la mayoría. Me imagino que habrá más de alguno que sí lo quiere hacer. Pero debería de darnos, bueno, a nosotros como ciudadanos, a las mismas autoridades, vergüenza que alguien más venga a hacer su trabajo cuando es su obligación. Hay gente que se especializa, los países han tenido distintas historias, distintos casos. No, a mí no me daría vergüenza pedir ayuda. Pedir ayuda no tiene por qué darte vergüenza, sobre todo si hay alguien que lo hace mejor que tú y es experto en algo. El FBI nos lleva siglos por encima de las autoridades de acá, empezando porque sí resuelven sus casos. Entonces yo creo que no debería ni siquiera darnos vergüenza. Vergüenza nos debería de dar que vengan a enseñarnos y que de salida digan: estos les enseñamos de todo y no están haciendo nada. No están haciendo nada. Les venimos a dar clases, pero les agarramos, ¿cuánto tiempo hemos tenido esas colaboraciones? Y los soltaron al día siguiente. ¿Cuánto tiempo hemos tenido esas colaboraciones y al final de cuentas no hay ningún tipo de resultado? La vergüenza para mí viene de no saber aprovechar el conocimiento que se nos viene a enseñar, no de pedir ayuda y que se nos venga a enseñar algo. Y es que al final esto, más de que pedir ayuda, Estados Unidos se involucra, Luis Fernando, porque ellos tienen un problema grave, que saben lo que representan las pandillas, que las declararon terroristas. Entonces, no es tanto que Guatemala venga y toque la puerta, sino ellos dicen: a ver, muchachos, ustedes no se ponen pilas, vamos a mandar a nuestro equipo, porque no entienden, no aprenden y no se ponen buzos. Y lo que no dicen, pero que uno lee entre líneas, es que no quieren, porque al final siempre en todos los gobiernos ha habido personas involucradas con el crimen organizado, con las pandillas. A nivel presidencial. Y en cualquier nivel. Y vemos de que al final no hay resultados porque el mismo sistema es cómplice de ellos. ¿Qué es importante resaltar? La metodología de trabajo del FBI es una metodología exitosa, probada y que puede dar ciertos frutos. ¿De qué va a depender que de verdad podamos ver esos frutos? De la seriedad de las autoridades. Para que no haya fuga de información. Sí, eso al final, porque vemos sí lo apliquen, la historia nos ha enseñado
tanto en Guatemala como en otros países de Latinoamérica, donde han tenido mucha violencia y mucho crimen organizado. De que mientras siempre se le está buscando agarrar, ellos buscan cómo zafarse e incluso tienen a gente metida dentro de la misma organización que los está persiguiendo. Entonces es importante buscar esa seriedad institucional y no debilitar las instituciones al final, porque son las instituciones las que tienen que aplicar la ley y las que tienen que aplicar las metodologías, porque ellos son pasajeros y se van a ir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es profesionalizarnos y ser capaces como institución guatemalteca de poder perseguir y capturar a los delincuentes. Hay una gran diferencia entre los agentes del FBI, muchos de ellos incluso han ido a universidades Ivy League en Estados Unidos. Sí. La gente que trabaja en oficina es gente que ha estudiado en Harvard, mientras que aquí, para empezar, la paga es mínima para arriesgar tu vida investigando a criminales, porque a veces pensamos, es que este no hace su trabajo. Bueno, sí, es que le pagan el mínimo y le exigen 10, 16 horas de trabajo y le cobran las balas. Entonces también, o sea, las diferencias institucionales de los dos lados, ¿verdad? Y sobre todo la seguridad de la Policía Nacional Civil. Para ser un agente de la policía necesitas un curso de 3 meses o 4 meses para empezar. La Policía Nacional Civil no tiene una escuela de oficiales, sí, o sea, para empezar, ¿verdad? Para mí la policía debería tener una escuela de oficiales como la escuela de oficiales del ejército, igual, y que vayan pero no hay. La escuela de investigación criminal dentro de la policía son cursitos, de verdad, aquí no hay un departamento de investigación clara, ¿sí? Y que venga el FBI hoy día, y quiero hacer, para terminar, mucha gente está criticando que la intervención de extranjera, pero cuando la intervención extranjera favorece a las élites de este país, ahí sí no dicen nada. Para mí, qué bueno que vengan, que investiguen, deberían de ofrecerles a los que ya capturaron, no sé, algo, ¿verdad? Para que digan quién los dejó escapar o cómo salían del penal. Tal vez una reducción de pena, no sé, algo, para empezar a entablar alguna colaboración eficaz. Y bueno, hablemos de esta reciente fuga de 20 reos que ha evidenciado la precaria situación de Policía Nacional Civil y también del sistema penitenciario del país. La institución enfrenta un grave déficit de armamento, vehículos y tecnología, lo que compromete su capacidad para combatir el crimen organizado. El director de la PNC admitió que con solo 1.500 armas disponibles, las fuerzas de seguridad están sobrepasadas, especialmente ante la graduación de nuevos agentes. Además, el parque vehicular de la PNC se encuentra en crisis, con patrullas en mal estado y sin repuestos, lo que agrava aún más la situación en departamentos con terrenos de difícil acceso. A pesar de que el gobierno ha adquirido solo 30 patrullas nuevas, se necesitan más de 5.000 para garantizar una cobertura adecuada. Precisamente estábamos hablando con el señor ministro y el señor viceministro del tema de la falta de equipo que se tiene en la actualidad. Es muy cierto lo que usted decía, de que únicamente se tiene en existencia 1.500 armas y se tiene un déficit de similar cantidad para la próxima graduación, que va a ser como a inmediaciones del mes de julio. En este caso, nos decía el señor ministro de que para evitar ese tema de las disputas entre empresas por el tema de compras, que al final denuncia una empresa a la otra, denuncian a la junta licitadora, ni denuncian al director, denuncian al ministro, para evitar ese tipo de situaciones, y que al final de cuentas hay muchos temas en el cual queda en duda la transparencia. Él me mencionaba precisamente, como decía el señor viceministro, que en tema se va a trabajar compras de gobierno a gobierno, en este caso de radiopatrullas, de pistolas y de todo el equipamiento, inclusive la tecnología, que es lo principal. Y es una situación compleja, como lo hemos platicado en otras ocasiones, ese déficit que tiene la Policía Nacional Civil en armamento, equipo, vehículos, enfrentarse a delincuentes que están bien organizados. En el kilómetro 178.5 de la ruta CA2, en el cruce del Zarco, Santa Cruz, Muluarre, Taluleu, se registró esta tarde un fuerte accidente de tránsito entre un vehículo tipo pick-up y un mototaxi, hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad del sector. El impacto dejó daños
menos visibles en ambas unidades y generó alarma entre vecinos y automovilistas que circulaban por el área. Según información de los cuerpos de socorro, el accidente dejó gravemente herido a un joven identificado como Wilson Israel Ramírez López, de 21 años, quien sufrió múltiples lesiones por la colisión. Bomberos de Santa Cruz Muloa llegaron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria. El herido fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Retaluleu, donde su estado se reporta como delicado. Los accidentes, muchas de estas situaciones se pudieron haber prevenido, sin embargo vemos nuevamente velocidad o carreteras en mal estado, varias situaciones que ponen en riesgo a todos los que usamos la vía pública, Nidia. Velocidad e imprudencia también, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos muy bien que las personas que andan en moto, tanto aquí en la ciudad capital como en el interior de la República, piensan que son invencibles, que realmente no les puede pasar nada o que pueden rebasar en derecha o en medio o en izquierda, o sea, creo que donde hay espacio, exactamente, y si no hay, ellos lo hacen y tratan de pasar. Creo que sí es bueno saber que yo la verdad es que a mí me dan miedo los motoristas, porque se le atraviesan a uno y no miden ellos realmente el peligro. No sé si no lo miden o simplemente son muy confiados, pensarán que no van a sufrir este tipo de cosas, pero ahí lo vemos muy bien que sí. Y es que parte de esa imprudencia es no querer ceder la vía, el saber que vamos cerca de un cruce, que hay personas intentando pasar al otro lado, o personas ya sea peatones o en sus vehículos, y no se cede la vía. Esto es falta de educación vial, Germán. Sí, falta de educación vial, pero también es un proceso que en teoría todos tuvimos que haber pasado, todas las personas que tenemos una licencia, independientemente de su tipo, a todo tipo de vehículos se le enseña a dar la vía. Y sabemos que hay mucha gente que no realiza ninguna prueba antes de conseguir la licencia, y es algo tan básico que le decimos el sentido común: si pasa alguien primero, igual voy a pasar yo después. No se le da, y también se lo atribuyo a la falta de experiencia. Hay mucha gente joven que lleva muy poco tiempo manejando y todavía no ha experimentado lo que es incluso estar cerca de un accidente, y creen que el vehículo es, no sé, es para correr. Y efectivamente pues sí puede correr, pero es un arma también, es un arma, y lo estamos viendo, cualquier tipo de vehículo puede ser un arma. Ahora el piloto del pick-up, también te digo, es importante estar atento, porque sabes en qué país vivís. En cualquier cruce donde no está bien señalizado, algo te puede suceder. Y se ve que va a una velocidad bastante rápida. Y un tribunal ha condenado a los integrantes de la estructura conocida como Robamotos del Renacimiento, quienes comercializaban en redes sociales las motocicletas robadas. Los acusados aceptaron cargos y tuvieron un proceso breve con penas de cárcel mínimas. 4 integrantes de la estructura criminal denominada los Robamotos del Renacimiento fueron condenados por varios delitos, señalados de robo de motocicletas para venderlas en redes sociales. La investigación señala que actuaban en grupos de 3 o 4 integrantes para robar las motocicletas. Para encender los vehículos utilizaban llaves hechizas. Posteriormente eran llevadas a talleres mecánicos donde realizaban alteraciones para poder comercializarlas. La fiscalía indicó que falsificaban la tarjeta de circulación y el certificado de propiedad, clonando la identificación de otros vehículos con las mismas características. Los indicados se sometieron al procedimiento especial de aceptación de cargos para obtener condenas mínimas. Alex Orellana fue condenado a 7 años y 4 meses por hurto agravado en forma continuada, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, en grado de tentativa en forma continuada y asociación ilícita. Además, realizó el pago de 24,000 quetzales en concepto de reparación digna. Brian Morán fue condenado a 7 años y 4 meses por los mismos delitos que el primero. En concepto de reparación digna realizó el pago de 16,500 quetzales. Junior López recibió una condena de 6 años de cárcel por hurto agravado, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional en grado de tentativa, además de asociación ilícita. La jueza también resolvió el pago de 14,500 quetzales por reparación digna. Kevin Jiménez fue condenado a 6 años de prisión por los mismos delitos que López, además del pago de 9,500 quetzales como reparación digna.
Durante las diligencias de investigación se logró la recuperación de 4 motocicletas, 2 pick-ups y una camioneta familiar. Reportó para Impacto Directo Elmer Vargas. Y así de fácil es robar en este país, Jairón. Se sale tan fácil de los problemas legales. El resultado de aprobar una ley que beneficia a los políticos corruptos de este país, que hoy día cualquiera la puede aprovechar, ¿no? Porque fue algo que se hizo para eso. En fin, en nuestro país, en este Xibalbán en el que vivimos, las cosas son risibles porque aquí todo puede pasar, es increíble. El realismo mágico se quedó chiquito. Y es bien interesante porque al final esta ley de aceptación de cargos la presenta Tel Maldana con Iván Velázquez de la CICIG para tener herramientas para poder condenar de una forma rápida y decir que están dando resultados. Pero, sí, para decir que están dando resultados. Pero sin embargo, este tipo de leyes, cuando se hacen con una dedicación política, pueden dañar a los guatemaltecos comunes y corrientes que no reciben una justicia por lo que está sucediendo. Y es bien interesante que veamos esto. Muchas de las personas que han sido víctimas del robo de sus motos han sido asesinadas o han sido heridas. Lo que no vemos acá, si alguno de estos casos califica entre esos, porque entonces ahí no se podría aplicar ese tipo de ley, porque tendría que perseguírsele por un homicidio culposo, lo que aumentaría la condena que recibe y no se le puede dar un beneficio como el que están recibiendo hoy. Entonces creo que es bien importante poner la reflexión sobre la mesa, porque es importante que la sociedad entienda que las leyes con una revancha política terminan afectando a la sociedad en general. Y debe de buscar justicia por encima de los réditos políticos. Y de los intereses. Y a partir de diciembre, más de 40,000 agentes de la Policía Nacional Civil se desplegarán por todo el país, lo cual representa el 100% del talento humano activo. Esto como parte de los distintos planes operativos que se implementan cada fin de semana, derivado de los convivios, fiestas navideñas y fiestas de fin de año, donde aumenta el consumo de bebidas alcohólicas. Ante estas situaciones, Oscar Sánchez, de Bomberos Voluntarios, brindó algunas recomendaciones. Si van a beber bebidas embriagantes, designen a un conductor, no manejar bajo efecto de ningún licor, no sobrecargar los vehículos, no exceder los límites de velocidad. Además, si visitan centros comerciales, lleven a los niños de la mano y colóquenles un gafete con información de contacto. Y bueno, ya lo estamos viviendo, no hay que esperar hasta diciembre. Vemos el aumento en el tránsito, también las actividades sociales, porque la Navidad se adelanta. Cada año empezamos más cerca de inicios de noviembre, valga la redundancia, pero es que si no tuviéramos un 1 de noviembre con fiambre, te apuesto que ahí arrancaría la temporada navideña. No, y de hecho es bien interesante ver cómo antes, hace muchos años, empezaban todo en diciembre, de ahí empezaron noviembre, ahora estás terminando septiembre y octubre ya casi que solo están esperando que pase la primera semana de octubre y empiezan ya con toda la novedad de la Navidad. Creo que es algo muy bonito porque realmente te da esa expectativa. Ahora bien, recordemos que estas fechas, llegar a diciembre es de tenerlo con la familia, con amigos, tener mucho cuidado también con el alcohol, ¿verdad? Sí. Y con la manejada también. Entonces, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hay toda una mezcla ahí. Hay que ser responsables sobre todo, porque como bien lo has apuntado, Germán, el problema aquí no son los convivios, no. El problema no es la bebida, el problema es el ser humano. El ser humano, claro, quien toma las decisiones y... A ver, también se ayuda muchísimo a los comercios porque al final incluso espectáculos, comercios como restaurantes se ven beneficiados en esta época bastante. Entonces tampoco voy a criticar yo que haya un aumento en la actividad económica porque el problema no es el licor,
lo que hemos dicho, al final lo que hay que hacer es conciencia en la gente, que la gente tenga la conciencia de saber cómo utilizar esto y cómo pasársela bien, de que no es necesario, o sea, aquí podríamos hablar de los convivios, en vez de poner esa imagen pudo haber sido una cena, sigue siendo un convivio, pero todos lo relacionamos automáticamente con el licor. Claro, en nuestro convivio todos vamos a salir tranquilos, ¿verdad? Nuestro convivio vamos a estar todos bien porque nosotros tenemos que poner el ejemplo también. Está hablando el presidente del comité organizador. Eso se espera. Esa es la expectativa, ¿no? Claro. No, miren, los convivios es algo muy alegre, es una bonita época para que... primero hay que hacer claro, no es algo que obligue al patrono a hacer una fiesta para los empleados, no es una obligación de ley, pero lo hacen con el fin de demostrarle que la empresa ha tenido éxito. Y si usted quiere llevar diversión, aquí estoy yo, contráteme. Show privado de Jairón. Si bebe, no maneje. Por un mal frenazo puede botar el trago, Dios guarde. Y el que bota el trago ni a su madre quiere, o sea... Sí, hay que tener respeto. La responsabilidad, sobre todo, Luis Fernando. Importante recordar, muchas personas que toman andan en moto, o muchos motoristas andan tomados. Y ahorita se va a incrementar, por favor, no lo hagan, paguen taxi, vayan, compartan carro con algún compañero, no arriesguen su vida. No Entregue vale las pena. llaves también, ¿verdad? Sí, no vale la pena. Yo tengo una amiga que para estas fechas la llamaron para decirle que su esposo había fallecido en un accidente de motocicleta. Y es triste pasar el fin de año despidiendo a un ser querido cuando en realidad se pudo haber evitado con prudencia. Entonces, invitamos a las personas a que sean responsables. No les decimos que no tomen, les decimos que sean responsables con las decisiones que hagan. Debemos ser inteligentes, responsables y disfrutar de esta temporada del año y saber que hay alguien en casa que nos está esperando. Uno de los momentos de la gala preliminar de Miss Universo 2025 casi termina en tragedia. Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sufrió una aparatosa caída mientras desfilaba durante la ronda de traje de noche. La participante caminaba con seguridad por el escenario mientras lucía un vestido negro. Sin embargo, avanzó hacia el frente de la estructura y cayó al vacío. Segundos después, paramédicos la evacuaron del lugar y fue trasladada a un hospital. Se cree que el incidente fue generado por exceso de autobronceador en aerosol y brillantina, ya que Miss Bretaña también se cayó durante la presentación. Sin embargo, no necesitó ayuda para continuar. La final del certamen, celebrado en Tailandia, se realizará el próximo 21 de noviembre. Y 2 quetzaltecos elaboraron el traje y el báculo que portó Miss Guatemala Universo en la gala que se lleva a cabo en Tailandia. El diseño resalta la riqueza cultural de Quetzaltenango. Guatemala. This look is inspired by the city of Xela. El joven quetzalteco Fernando Trócoli y la diseñadora Janet Guerra mostraron su talento a nivel internacional con el traje que diseñaron para Rachel Paz, representante de Guatemala en el certamen de belleza más importante a nivel mundial, Miss Universo 2025. Miss Guatemala portó un traje nacional elaborado con varios textiles que resaltan la cultura maya y la riqueza cultural de Quetzaltenango. Está inspirado en Quetzaltenango, que es pues un departamento de Guatemala, y estos son los colores tradicionales, y acá hay 7 jades de luna. Ahora, el báculo es muy especial para mí porque pues representa mi nahual. Entonces mi nahual está protegido por los 7 puntos cardinales, así que pues al entrar yo tengo que hacer un baile y agradecer a los 4 puntos cardinales. Uno de los artistas quetzaltecos explicó su inspiración para diseñar el báculo que portó Miss Guatemala en Tailandia. Janet se me acerca y me muestra los bocetos de lo que ella tenía pensado para el báculo, también con algunas observaciones por parte de la organización y también de nuestra participante, y así es como tomo la decisión de investigar un poco más para utilizar el calendario Cholquij como el punto central de todo este báculo, ya que nuestro objetivo era contar la historia del paso del tiempo en Quetzaltenango.
Es por eso que en la base tiene detalles que recuerdan a la cultura maya, a su arte en el periodo clásico y también posclásico. Es por eso que tiene 2 grabados que asemejan al códice que se encuentra actualmente en Madrid, España. En la parte del medio, que es la que representa el presente, tenemos detalles que recuerdan a la indumentaria maya de Quetzaltenango y también a su traje de fiesta. Y así es como llegamos al tope, a la parte central, que es el calendario Cholquij, el cual está marcando el Nahual 4 Canil, que es el Nahual que representa a Rachel Paz, nuestra participante. La final del certamen será el jueves 20 de noviembre, donde se conocerá a la ganadora, reportó Lucero Zapalú. Muchos comentarios, hay quienes les ha gustado, quienes no, es respetable por supuesto. Lo cierto es que hay una representante de Guatemala en este evento en Tailandia y se genera mucho comentario alrededor de la cultura guatemalteca, que eso es al final de cuentas lo que se busca, resaltar la importancia del significado que tiene la cultura para Guatemala. Exacto. A mí me parece precioso el traje de ella, realmente tiene muchos significados. Claro, nosotros lo entendemos porque vivimos acá, ¿verdad? Entonces, pero realmente... yo vivo acá y no lo entiendo. Pues yo sí veo muchas cosas que sí representan a Guatemala, por ejemplo, sus tiras de acá, o sea, lo que traen, no sé cuál es el nombre que trae, lo que trae ¿cuál? Tocoyal. El tocoyal que trae en la cabeza, o sea, eso representa a la persona que está en las fichas de 25, ¿verdad? Que eso es algo muy representativo, pero ¿por qué sacarla con traje de típico? Realmente, si tú te das cuenta, han ido variando mucho esa representación de los países durante todos los años. El año pasado yo me recuerdo que para este evento, la Miss Guatemala llegó con la representación de la monja blanca con un vestido divino, precioso. Entonces, yo considero que es apto, está bonito, es fuera de lo común, ¿verdad?, de lo que siempre hemos visto aquí, y ella pues que nos tiene que representar y lo ha estado haciendo bien. Veremos, al final hay una participación también de gente joven que se ha involucrado, escuchábamos la explicación, exacto, del diseñador, de cómo se inspira, cómo logra ejecutar este traje que hoy estamos viendo y que causa asombro, para bien y para mal. Sí, se habla del traje y se habla de la participante, que es yo creo que el objetivo, ¿verdad?, al final. A mí sí me gustó, yo creo que no siempre se tiene que usar la misma simbología o los mismos detalles y lo mismo para representar a Guatemala. Yo creo que sí debería existir una evolución, una implementación de nuevos diseños, incluso porque al final Guatemala, lo que querrás, pero al final viene de la cultura maya, y la cultura maya no se detiene en las fronteras que tenemos hoy, y tenía una combinación de varias otras culturas. Entonces, ¿quién quita y esto no sea más representativo de los mayas que de la Guatemala actual? Yo solo pienso en que tal vez no habría que cerrarnos a que existan otro tipo de diseños, sobre todo porque estás compitiendo a nivel internacional y nunca has ganado. Si nunca has ganado, probar algo diferente, ¿no? Me parece muy bonito la idea. Es viable también. Es una apuesta distinta, igual tu chaleco también tiene algunos tintes de la cultura guatemalteca. No, del jaspe guatemalteco, ya que se incrusta dentro de la ropa, pero no representa la cultura de un país, menos ese traje. O sea, no representa culturalmente nada de nuestro país, sino que únicamente usaron tejidos para hacer un traje diferente en forma de torero, creo yo, porque me parece más que lleva para mí, pues mi percepción es más parece un traje de torero español que un traje guatemalteco, pero le quedó bonito. Son gustos al final, sí. Luis Fernando. Yo puedo decirte que ahí hay una mezcla de muchas cosas, claro, que es difícil al final determinar cuál es su origen. Sin embargo, es muy llamativo, es colorido. Eso, quiera que no, te va a llamar la atención. Por el otro lado está muy bien acabado, entonces puedes ver de que realmente hay calidad en la ejecución del traje. Sin embargo, algo que comentábamos mientras estaba la nota,
tiene realmente algún significado. Te lo está dando el diseñador y tal vez es lo que él quiso expresar y representar. Ahora es muy modernista, no es realmente algo prehispánico por el estilo, pero sí utiliza algunos elementos y los integra en una forma más moderna. Y buscando más un poco la tendencia de la moda y todo el mercado actual. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Impacto Directo llega a su final. A los panelistas que hoy nos han acompañado: a Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Germán Galindo, internacionalista; Jairón Salguero, actor y comediante; Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Un feliz Día del Hombre. Gracias por acompañarnos. Soy Alexis Ponce. La mejor de las noches. Hasta mañana.